Dios y la patria, se abre la sesión. Corresponde hoy día una breve cuenta primero. Tenemos tabla para hoy, conocer la situación actual y el estado de avance de los hospitales en construcción en diversas regiones del país, con especial énfasis en los hospitales cuya construcción tiene responsabilidad directamente del Ministerio de Salud. Antes de eso, la cuenta. Gracias, señor presidente. Para la cuenta han llegado los siguientes documentos. Se ha hecho presente la urgencia en calidad de suma al proyecto de ley que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior, boletín 14.088-11. Se han recibido también dos oficios. El primero de la directora del Servicio de Salud Aconcagua, señora Susan Porras, con el que da respuesta al oficio número S18 enviado por esta comisión, en el que se le solicitaba información sobre las listas de espera no GES. Y un segundo oficio del alcalde de Cerro Navia, señor Mauro Tamayo, con el cual solicita pronunciamiento en lo que respecta a la administración de la atención primaria de salud municipal. Dichos oficios serán remitidos a sus señorías por correo electrónico. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Señores senadores, senadora, puntos varios. Senadora. Muchas gracias, presidente. Yo quiero solicitar el apoyo de la comisión para enviar un oficio al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, porque la información de la que disponemos es que la nueva posta de salud rural de Villa Cerro Castillo es una infraestructura de salud que se encuentra lista desde febrero de este año y no está en funcionamiento. Entonces hay una demanda de toda la comunidad porque es una obra terminada, que está en condiciones de entrar en funcionamiento y que se nos informe respecto de la fecha de que entra en operaciones la posta de salud. Muchas gracias, presidente. Adherimos al oficio entonces, senador Castro. Sí. De acuerdo al oficio de la senadora, órdenes de acuerdo a lo solicitado. Senador Castro tiene el palabra. Sí, preguntar por su intermedio al Ejecutivo la razón por la cual se le ha quitado la suma urgencia al proyecto de ley de venta ilegal de medicamentos que está radicado en la Comisión de Constitución, porque acá estando el presidente de la Comisión sé que hay voluntad de querer tratarlo con agilidad, pero este proyecto, el día del pajarete no parece que está sin urgencia. ¿En serio? ¿Es broma o en serio? En serio, ya. Entonces, con mayor razón, presidente, eso quiero dejarle planteado a la ministra porque es un proyecto extremadamente relevante a la luz de todos los problemas que hay hoy día con la falsificación, robo, sustitución, venta ilegal de los medicamentos. Y lo segundo, quiero consultar respecto a la urgencia que tiene hoy y el avance, el proyecto de ley de licencias médicas falsas y de venta ilegal de licencias médicas que está en la Cámara de Diputados hace un año desde que fue despachado de acá, del Senado. Son temas muy gruesos, por eso me atrevo a preguntar, ya que está la ministra. Por eso. Bueno, entonces, ministra, durante su exposición, si se da unos minutos, podría usted responder, por favor, las preguntas que ha señalado el senador Castro. Vamos a la bienvenida, entonces, me disculpo por no lo haber hecho antes, a la señora ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, al señor subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Osvaldo Salgado, al señor director general de Concesiones de Obras Públicas, don Juan Manuel Sánchez, y el jefe de la División de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, don Carlos Pozo. Y, por supuesto, al senador Alfonso Urresti, que nos honra con su visita a esta comisión. Bien, vamos a moción de orden. Ministra, por favor. Perdón, ahí veo la palabra al senador Urresti. Ya, dígame nomás, senador Urresti. Presidente, dos cosas en relación a lo que nos convoca esta comisión. Usted entenderá que vengo por el Hospital de la Unión, que espero que esté en el listado de información, no obstante que tenemos algunos antecedentes de que se llamó la licitación para la consulta indígena. Yo quiero preguntar, y porque sea a través de un oficio, aunque no corresponde directamente a la ministra, pero que se pueda hacer al Consejo de Monumentos Nacionales.
Con fecha 18 de diciembre del año pasado, 2023, voy a dejar acá la presentación, se hizo una presentación por parte de las distintas organizaciones del Consejo Comunal de Organizaciones Indígenas de la Unión al Consejo Monumento Nacional, a la Secretaría Técnica, para precisamente comenzar el proceso de consulta indígena. Este oficio nunca se tramitó. O si se tramitó fue varios meses después. Entonces, producto de esta situación, tenemos por lo menos 6 meses más de tardanza. Ahora salió publicado en el diario la primera reunión para la consulta indígena, etapa de planificación. O sea, yo en esto no es la ministra, por eso lo dejo aparte, y en esto hay que ser muy claro, porque usted también es integrante de Obras Públicas, y en este hospital se ha echado mucha culpa a Obras Públicas o a Salud. Yo creo que aquí, y después de las revisiones, este oficio debiera por lo menos ameritar saber qué es lo que pasó con esto. Las propias comunidades lo solicitaron, saber que se oficie desde la comisión qué es lo que pasó con este oficio respecto de el Consejo de Monumentos, por el plazo y la tardanza cuando se le dio curso. En segundo lugar, ministra, usted nos hizo una presentación parcial de los montos destinados para la contratación de profesionales oncológicos. En varias partes, Valdivia es referencia oncológica, lo hicimos la discusión en las glosas correspondientes, saber en qué va, y más que hacerlo la referencia solo al Servicio de Salud de Valdivia, cuál es la política para el presupuesto de este año en materia de oncología. Si lo puedes agregar en materia de la comuna del Hospital de Valdivia, tanto mejor. Eso pedirle, y también para aprovechar a la ministra presente, le quiero entregar un presente a la ministra que Fuera de... No, acá. Acá, ya. No es griego, no es griego, No, al contrario, que un gran recuerdo revisando antecedentes. Yo creo que le gusta, ministra, un antecedente. Bueno, ¿Ah? bien, entonces causó tomamos nota de los... ¿Puede mostrar, ministro, no? Ya, entonces se toma el acuerdo de los oficios que ha señalado el senador Durresti. Senador, si usted no puede dejar copia de ese documento para que... No, me refiero al... Bueno, el senador Durresti nos deja copia del documento para que Secretaría prepare el oficio correspondiente, solicite la información, y una vez que llegue la respuesta le enviamos copia a su casilla. Bien, damos la bienvenida también al senador Juan Antonio Coloma, que también nos honra con su presencia en esta comisión. Bueno, sin más, y para aprovechar... Sí, senador Coloma. Vengo especialmente preocupado, gracias, presidente, por el hospital de Linares, Sí. que lleva un año paralizado con todo lo que eso supone, la construcción, para efecto. Precisamente, senador, le hemos pedido a la ministra que haga énfasis en los hospitales. Un poquito de orden, senador Durresti, por favor, para poder avanzar. Vamos a hacer abandonar la sala... Desalojo vamos a tener que hacer acá. Como le decía, precisamente, ojalá prioridad a los hospitales que son de construcción por parte del Ministerio de Salud, directamente. Y dentro de eso está el hospital de Linares. Así que, ministra, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores presentes, agradecer el presente. Muchas gracias. Una entrevista que está en la revista ya. Sí, el año que empecé a asesorar al gobierno anterior en el Consejo Asesor de Pandemia. Que fue un trabajo bien intenso, 2 años. También con el Senado, que está aquí el senador Coloma, que nos reuníamos todas las semanas, la Comisión de Salud del Senado. Así que fue una experiencia muy, muy rica, la verdad. Bueno, nosotros nos pidieron que viniéramos acá. Estoy acompañada por el subsecretario de Redes Asistenciales, en cuya subsecretaría está el Departamento de Inversiones. También nos acompaña el director de concesiones, porque sabemos que hay interés en los proyectos. Nosotros tenemos, como ustedes saben, 3 formas de ejecución de los proyectos hospitalarios. Una es ejecución sectorial, otra es encargo al Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y una tercera es el plan de concesiones.
y en todas ellas tenemos proyectos que están ejecutándose. El plan de inversiones del Ministerio es muy amplio, contempla iniciativas que van desde postas de salud rural, que diría uno, o incluso estaciones médico-rurales, que es lo más humilde como construcción, hasta hospitales de alta complejidad que superan los 100.000 metros cuadrados. Ha habido una inversión muy importante en establecimientos en este último tiempo, en estas últimas décadas. Son más de 500 iniciativas en distintas etapas. También tenemos proyectos por subtítulo 29, que son las conservaciones de infraestructura, que también son muy relevantes porque muchos proyectos van perdiendo, una vez que entran en ejecución, van perdiendo vida útil porque van perdiendo las características de mantención de la obra gruesa y es necesario hacer reparaciones. Desde el año 2022 nosotros hemos puesto en operación 34 establecimientos y actualmente tenemos 27 que se encuentran en puesta en marcha y la obra en ejecución, si es que no está incorrecta esta cifra, es sobre 1.380.000 metros cuadrados, con 5.800 personas en puestos de trabajo en construcción. Recordar que los hospitales en muchas ciudades son la principal empresa, el principal empleador y producen mucho empleo tanto durante su construcción como cuando entran en operación. El subsecretario de Redes va a explicar el detalle de los proyectos que estamos ejecutando y decir con respecto a los hospitales que le preocupan y que nos han preocupado nosotros también, respecto al decreto 18, también tenemos el detalle de lo que hemos estado conversando, de las alternativas que hay justamente para retomar esas obras, en el caso de Linares, que es importante, también Chillán, Marga, varios proyectos que tuvieron un proceso excepcional de revalorización y que estamos justamente esperamos últimos pasos para que efectivamente se retome esa construcción y se actualicen los contratos con los nuevos montos. Entonces, si le parece bien, presidente, le doy la palabra al subsecretario de Redes. Sí. Retoma entonces la presidencia del senador Macaña. Yo creo que es para el Yo ya marqué ya. ¿Cómo está? Perdón un impasse ahí. ¿Quién tiene la palabra, perdón? El subsecretario de Redes. Por favor, señor subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los presentes. Bien. Primero, comentar y poner en conocimiento respecto a la ejecución del presupuesto. Desde el año 22 cumplimos con el 95%, el 23 el 90% y a la altura del año de hoy vamos con el 18%. Sin embargo, acá, y tiene que ver con la circular 18, los montos que están involucrados ahí estaban contemplados incluirlos dentro del porcentaje de ejecución de este año, y lo vamos a hacer porque va a ser pagado esa deuda con las empresas. Solo para recordar y para compartir terminología, las etapas de un proyecto son de preinversión. Una vez que existen terrenos, existen las condiciones, están hechos los estudios, se llama licitación, viene la etapa de diseño, después del diseño viene la etapa de una nueva licitación para la ejecución. Ahora hay proyectos que licitan diseño y ejecución, en algunos casos, y otros separadamente. El proceso de ejecución, por supuesto, termina cuando el hospital, las obras están recepcionadas, y hay un concepto que nosotros usamos que es el concepto de puesta en marcha. Y es que durante la ejecución del proyecto, dependiendo del tamaño del proyecto, pero incluso 2 años antes de la puesta en operación de ese hospital, se conforma un equipo de trabajo para tratar temas de la gestión del cambio, para tratar la capacitación del personal, determinar las personas que van a trabajar en ese futuro establecimiento, definir los equipamientos y definir otras condiciones que permitan que una vez el hospital esté ya en operación pueda iniciar de manera completa esa nueva función. Entonces, dentro del Plan Nacional de Inversiones, y esta es una panorámica también del 2022 al 2026, los verdes están cuáles son las prioridades que el gobierno ha presentado en salud.
son los tiempos de espera, fortalecer la salud mental, la atención primaria universal y cáncer. Y los proyectos que están en marcha tienen que ver, por supuesto, con esas prioridades. Tenemos un total de 537 iniciativas de proyectos, de las cuales en etapa de preinversión hay 193 y las iniciativas priorizadas son 344, de las cuales son 57 hospitales, 246 distintas obras, establecimientos de atención primaria, en salud mental específicamente 16, 21 en cáncer, 4 en red prehospitalaria. Respecto a los hospitales, me voy a focalizar en eso. Hay 7 en condición de operar, operativos. Hay 6 en este concepto que yo les mencioné, puesta en marcha. Y hay 34 en ejecución, 10 en diseño. Ya lo mencionó la ministra, hay 3 maneras de construir. Una que depende directamente del ministerio, en este caso son 17 hospitales, de un total en ejecución de 40, los puestos en marcha, más lo que aparecía en ejecución, 40. 3 están en mandato en la Dirección de Arquitectura del MOP y 20 bajo el concepto de concesión, lo que suma 40 hospitales en proceso de ejecución. ¿Qué impacta en el futuro de la salud solo mirando los no concesionados? Bueno, vamos a tener nuevos, cerca de 150 quirófanos, van a dar cuenta de 150.000 nuevas cirugías anuales, 1.365 camas, con anualmente 50.000 egresos. En salud mental vamos a agregar 243 camas con 1.400 egresos, 222 cupos de hospital de día. Salud mental, mencioné, era una prioridad. En oncología esperamos tener 5 aceleradores lineales, unidades de hematología oncológica, sillones de quimioterapia. En diálisis, 163 nuevos sillones. En imagenología, 4 resonadores y 8 tomógrafos computacionados. Yo me voy a referir específicamente a los hospitales que están debajo o mandato del Ministerio de Salud directamente, y el jefe de concesiones, el director de concesiones, va a hablar de los concesionados. De los 7 hospitales que están en operación, bueno, están en ese listado: Coyipulli, Maquehue, en Putaendo, Quillota, el provincial Quillota Petorca, el hospital de Huasco, Carahue y el hospital de Curicó, recientemente inaugurado. Hay 6 de estos hospitales que están en puesta en marcha, prácticamente terminado el hospital de Lonquimay, estábamos esperando inaugurarlo ahora dentro de las próximas semanas. Lo mismo el hospital de Villarrica, el hospital de Alto Hospicio, que lo que falta ahí son algunas autorizaciones sanitarias. Lo mismo para el hospital Claudio Vicuña, están terminados, pero falta algún tema ahí de autorización sanitaria para ponerlos en la condición de operativos. El hospital de Casablanca, ahí falta un equipamiento en diálisis y en alimentación. Y el hospital de Quellón, que tiene estando terminado las obras, tiene dificultades en la operación de la climatización y obras externas al hospital. Respecto a los hospitales en ejecución, todavía no en puesta en marcha, son 3 hospitales de ejecución dependientes directamente del MinSal y 1 dependiente de la Dirección de Arquitectura del MOP. Ese es el listado: Diego Almagro en Illapel, Marga, Melipilla, el Faros Luco, el Sótero, el Cordillera en Puente Alto, Linares, el de Ñuble, Las Higueras, en Curacautín, en Chiloé, Queilén y en Chiloé, Ancud. De estos hospitales vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos, que es lo que se nos ha pedido. Respecto a la reposición del Hospital Comunitario Diego Almagro, está en su etapa 2. Este es un hospital que no ha tenido ningún problema. De hecho, vamos con un avance en obras reales más que lo programado, y es un hospital de baja complejidad que repone el anterior, de manera que mantiene las camas que estaban disponibles, y está estimada su inicio de operación para el 4º trimestre del 2025.
El Hospital Provincial de Marga Marga pertenece al Servicio de Salud Viña Quillota, tiene un avance real del 89.6, es un hospital de alta complejidad, a una población de casi 500.000 personas, 9 pabellones quirúrgicos, 282 camas, una inversión de 200.000 millones de pesos, que es sectorial, y está estimada su inicio de operación en el cuarto trimestre del 2025. Este proyecto está puesto en marcha. Es uno de los hospitales, de los 8 hospitales que tienen el reajuste extraordinario por la circular 18, que vamos a mencionar con algún detalle al final de esta parte de la presentación. Hay un estudio del aumento de plazo que se espera terminar al 24 que prolonga a diciembre del 2024 por aumento de obras civiles. Están en pavimentación obras exteriores y la conexión con el alcantarillado domiciliario. El mandante de todo de ese hospital, ¿quién es el mandante ese que acaba de mencionar? Ministerio de Salud. ¿Y todo va a ser la misma Todo cosa? esto Todo son esto del es Ministerio de MinSal. Ya, perfecto. Ninguno, perfecto. De lo que yo voy a hablar son del Ministerio de Salud. Exactamente. Exactamente. Y cada uno con su especificación. La mayor, o sea, están todos los que interesan por la circular 18. Respecto a Melipilla, este está con 97,6% de avance real, hospital de alta complejidad, 7 pabellones, 240 camas aproximadamente, 210.000 millones de inversión. Está proyectado su término para el tercer trimestre de 2025. Este es un hospital que ha tenido dificultades para ponerlo en operación por obras civiles externas al hospital. Hubo que hacer un entubamiento, un canal que pasa cerca, esa obra está en ejecución, y obras de mitigación vial dependiente del Serviu, que estamos en la segunda licitación, la primera se cayó, a la espera de poder resolver, y eso es lo que ha atrasado fundamentalmente este hospital. El complejo asistencial Soto del Río es un hospital, probablemente el hospital más grande del país. Es de altísima complejidad para una población de 1,5 millones de personas. 41 nuevos pabellones, 710 camas, 605.000 millones de pesos en inversión. Va en un porcentaje de avance bastante cercano a lo programado. Está estimada su entrada en operación en el cuarto trimestre del 2028. Y acá este es otro de los hospitales que está bajo la circular 18. Y hay temas constructivos específicos respecto a la materialidad de la construcción, modificaciones que han hecho, que son interesantes. Desde el punto de vista del modo de ejecución ha tenido innovaciones interesantes, y por eso que va bastante bien respecto a el avance de obras programadas. En el mismo Servicio de Salud Suroriente, el Hospital Provincia Cordillera también es un hospital de alta complejidad, con nuevos 10 pabellones, 394 camas, una inversión de 252.000 millones, y está proyectado su entrada en operación en cuarto trimestre de 2027. No tiene problemas, afortunadamente, este proyecto, y va a agregar, si ustedes suman el Soto del Río 2028 más va a potenciar de manera muy significativa ese enorme territorio del sur de Santiago. Linares. Este hospital de Linares efectivamente es el que tiene un atraso significativo. Es un hospital de alta complejidad que agrega 329 camas, 8 pabellones, 223.000 millones de inversión, y está proyectado para terminar hoy día, ¿no es cierto?, con las nuevas informaciones, al segundo trimestre de 2027. Este es un hospital que tiene un tipo de contrato de diseño y construcción, lo que yo mencioné que era una alternativa inicialmente. Está afecto al ordinario 18 y ha tenido una ralentización de obras desde febrero del 2023, que da cuenta del solo el 26% de avance real.
Acá han habido dificultades con algunos ajustes normativos por parte de la empresa que ha incumplido y que está en normalización. Hay una solicitud de aumento de plazo que está en estudio y también un trámite de la firma de la solución de controversias que está dentro del contrato frente a situaciones que hay discrepancia entre el mandante y la empresa, pero yo creo que con destrabar la posibilidad de entregar los recursos a la empresa que están contenidas en el ordinario 18, esto debiera retomar su curso normal. El Hospital Provincial de Ñuble tiene un 81% de avance real, de alta complejidad, 530 camas, casi 300.000 millones de inversión. Su entrega en puesta en operación está estimada para segundo trimestre del 2026. También un tipo de contrato de diseño y construcción, y otro de los hospitales que está bajo el ordinario 18. Y han habido cambios en la cartera de servicios y lo que se llama el programa médico arquitectónico en equipo y equipamiento, y eso está en estudio por parte del Servicio de Salud. El Hospital Higueras de Talcahuano, este hospital tiene una historia larga que ha sido construido en etapas y lo que estamos terminando es la tercera y final. Lleva un 53%, también ha habido un atraso aquí, es de alta complejidad, 427 camas, 202.000 millones de pesos para estimado en operación el segundo trimestre de 2026. Este es un contrato de construcción, también afecto al ordinario 18, y se está estudiando y analizando una petición de prolongación de plazo para diciembre de 2025, pero también hay un plan de trabajo para disminuir el atraso que se ha ido presentando en este proyecto. El Hospital de Keilen tiene un 73% de avance real, es hospital de baja complejidad, son solo 8 camas, un proyecto menor pero de gran importancia para la comunidad. Se proyecta su operación para el cuarto trimestre de 2025 y hay obras en el entorno del hospital. Hay un tema ahí con el acceso a viviendas de personas que son vecinos al hospital y también un muro que hay que construir. Es decir, el hospital en sí mismo no tiene grandes problemas, sino más bien su entorno. En Ancud ocurre más o menos lo mismo. Es un hospital que ya está prácticamente terminado, de mediana complejidad, 109 camas. Está proyectada su término para el cuarto trimestre de 2025. Un proyecto de construcción, también del ordinario 18, y hay obras complementarias dependientes de vialidad del MOP. Aquí hubo un término anticipado del contrato, se negoció con la empresa constructora para que se hiciera cargo de esas obras porque el trámite a través de vialidad era mucho más largo y preferimos optar porque la empresa hubiera una ampliación de contrato para poder terminar de manera más rápida el proyecto del hospital de Ancud. El hospital de Illapel, acá ha habido dificultades porque está en proceso de adjudicación, hay observaciones por parte de la Contraloría que se están levantando por parte del servicio, de manera que ahí no tenemos inicio de obra, pero está dentro del concepto de ejecución. El hospital de Curacautín, también ha habido un término anticipado del contrato, hay una licitación en marcha para que esta nueva empresa se haga cargo de la continuación de obras ya iniciadas y está en Contraloría y próximo a la firma del contrato por parte del Servicio de Salud y por lo tanto poder retomar a la brevedad posible las obras. Y el Hospital Barros Luco, que a mí me duele personalmente, este es un hospital que tiene una historia larguísima. Después de muchos esfuerzos se logró firmar un contrato de diseño con una empresa que lamentablemente tuvo dificultades económicas y hubo que terminar el contrato. Por lo tanto, la situación que estamos hoy día es retomar el contrato de diseño y continuar con la reevaluación
para poder volver a licitar la ejecución. Por lo tanto, acá no hay inicio de obras, pero conceptualmente está en el título de en ejecución. Bien, respecto al reajuste extraordinario del ordinario 18. Son los hospitales que están mencionados, que ya todos conocen. Los montos involucrados. Aquí se hizo una reevaluación aprobada por Mideso y también por Adipres, que da cuenta de 340.000 millones, que una parte es reconocer retroactivamente, son 143.000 millones, y el resto a pagar de acuerdo al avance de obras. No fue fácil llegar a un procedimiento administrativo correcto para poder pagar. Habiendo sido revaluado, teniendo recursos disponibles, sin embargo, la dificultad que apareció era de cómo era posible pagar, cómo era posible modificar el contrato, y finalmente se encontró la manera, a través de un decreto delegatorio del presidente de la República a la señora ministra, para actualizar los presupuestos que están recomendados ya y aprobados y reevaluados por el Sistema Nacional de Inversiones. La Dirección de Presupuesto en esta semana está emitiendo el decreto respectivo respecto al reconocimiento y a la reasignación de los dineros que ya mencioné. Posterior a eso, y de manera muy rápida, la señora ministra va a emitir un decreto que instruye a los directores de servicio a la modificación del contrato. Teniendo en cuenta que no solo depende de la parte del Ministerio y de los servicios de salud, sino que las empresas tienen que completar una serie de procesos, entre ellos renovar una garantía, y en la medida que eso ocurra, este ordinario va a permitir, con este procedimiento administrativo que ya mencioné, modificar los contratos efectivamente y retomar, en algunos casos, o mantener con mayor seguridad el avance de las obras de los hospitales que están comprometidos. Esa es la información que nosotros queríamos transmitir. No sé si paramos aquí y continuamos Sí. con concesionados. Hagamos una primera tanda de preguntas a propósito de las directamente mandatadas por el Ministerio. Entiendo que tengo al senador Coloma y al senador Gaona que me han pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a la ministra y a todo su equipo. Yo sé que esto no es, hemos hablado varias veces con la ministra, pero también es bueno que la Comisión de Salud lo evaluara, porque cuando uno habla de mejorar la salud, tiene que ver con un montón de factores que discutimos. Y en el caso de Linares, se lo plantearon bastante gráficamente, y imagínense cada uno de ustedes en su región. Este es un proyecto que debería llevar a 75% de avance, debería estar entregado el próximo año, las obras. Respecto a una zona que fue muy afectada por el terremoto que tenemos en el hospital actual, es del año 38, es imposible. Y aquí es donde, por eso que yo entiendo los temas. Lo que pasa es que aparentemente se produce una diferencia respecto a la rentabilidad de determinados insumos o determinadas obras, más o menos parecía, lo hablaba con la ministra, que se producían obras públicas, y lo cierto es que Obras Públicas resolvió el tema, digamos, y más allá de que hubo demora. Entonces, ¿cómo se le explica, digamos, a cientos de miles de personas, digamos, de que ese hospital, que además, la foto está, le preguntaba al senador Turresti, está la obra, está la primera parte, como debe ser unos 5 o 6 pisos, es grande, está como, y se paralizó, como que de repente le tocó eso, un 2-3 momios, y quedó ahí, y todo el mundo mira, y es que es muy dramático, porque uno dice, pero ¿cómo? O sea, una llamada, yo no sé cuántas vidas salen de por medio, no sé, lo que pasa con ese tema, un punto de vista emocional también, digamos, y de salud, porque aquí, digamos una cosa, o sea, aquí los días que pasan no son, y lo hago con la mira, no son neutros, son días que hay peor atención, ¿a dónde van a ir? Digamos, hay que ir a Talca está bastante colapsado por razones obvias, digamos, que no tienen, entonces es de marzo del año pasado, entonces ahí es donde yo le pido, su intermedio, presidente, digamos,
primero, digamos, ustedes han revisado a fondo lo que ocurrió, digamos, en esa materia respecto de responsabilidades, pero más que eso me importan los plazos, porque bueno, primera vez que yo sé que es complejo, trámites, Contraloría, DIPRE, este es como el mundo, uno entra ahí, como que uno nunca sabe lo que va a pasar, digamos, es bien, pero esto ya yo digo, yo entiendo que puedan pasar un mes, 2 meses, 3 meses, entiendo, pero esto sí que no lo puedo entender, entonces uno estaría, pues, intermedio, inventarle un plazo respecto al cual las obras vuelven a iniciarse, no sea cosa que después digan que no y hay que hacer todo. ¿No? Eso es que a mí me angustia, digamos, como que este sea el día de la marmota, digamos, como la puerta de nuevo y el día siguiente no, que... Entonces, eso es lo que quiero plantearle, por su intermedio, presidente, disculpe, pero yo tengo que ir a informar un proyecto, no sé si puede ayudar a responderme ese tema, que entiendo que es parecido a otros, lo que pasa es que este es y ustedes lo dijeron, este es el que más tiempo lleva paralizado, y eso es lo que angustia ciudadanamente. Yo había pensado acumular preguntas, pero dado que el senador Coloma se tiene, le ofrezco inmediatamente la palabra a la ministra. Sí, muchas gracias. No, nosotros compartimos la preocupación, por cierto, del senador respecto a la ansiedad que además se produce en la población al ver que la obra está avanzando y de pronto se enlentece y prácticamente pareciera que se detuvo. Y ciertamente que nosotros estuvimos tratando de explorar distintos mecanismos administrativos, justamente conversando con el MOB, viendo qué arreglos podían hacer ellos. Lamentablemente nosotros nos regimos por otro marco legal cuando son obras de ejecución sectorial, que a uno le es difícil entender, porque siendo el mismo tipo de obra y el mismo fin, porque no estamos hablando de pavimento de carretera versus hospitales, sino que hospitales versus hospitales, y sin embargo la normativa es distinta. Incluso se trató de hacer el mismo polinomio con el Ministerio de Obras Públicas, pero eso no llegaba a los montos que se requerían para las obras sectoriales. Por eso hubo que explorar vías alternativas para reconocer efectivamente la modificación en los precios de estos proyectos específicos uno por uno. Y eso ciertamente que enlenteció todo el proceso. Este es un procedimiento de carácter excepcional, porque es adicional al mecanismo de la obra, y eso es por eso es que ha tenido tanta dificultad hacer el proceso administrativo. Esto no estaba contemplado en la mecánica del cálculo de las posibles ampliaciones de obra que son habituales en las obras, en las construcciones, que tienen márgenes, muchas veces se considera que puede haber margen hasta 20%, por ejemplo, que es como por defecto. Normalmente se considera que los contratos pueden tener una variación de alrededor de un 20% y tienen mecanismos justamente para considerar alzas extraordinarias. Pero estos casos en realidad no daban para las cuantías que se requerían, y por eso es un procedimiento que es extraordinario, y de forma extraordinaria se ha creado este procedimiento. No sé si el subsecretario puede agregar mayor detalle. Bueno, el plazo, que también el plazo, yo entiendo que la Dirección de Presupuestos ya tiene los números de sus decretos, que es lo que nosotros necesitábamos para nuestro decreto. Estamos esperando que se tome razón para dar la instrucción de parte del Ministerio, que yo misma voy a firmar. Ya se ha tenido reuniones con los directores de servicio, con los asesores jurídicos para explicar cuál es la mecánica, y varios servicios ya nos informaron, de hecho, que ya están en contacto con las empresas para el tema, para explicarles que van a tener que reemplazar las boletas de garantía por la ampliación de los contratos. Y por lo tanto eso ya son materias que son de pocas semanas, la verdad. Yo no me atrevería a decir exactamente la fecha porque no quiero generar una nueva ansiedad, pero estamos hablando de semanas, ¿ya? Y de pocas semanas, no de 500 semanas, sino que de semanas a lo más será un mes, pero estamos justamente en esa última etapa que se tome razón por parte de la Contraloría del decreto de la Dirección de Presupuestos, donde se amplían los marcos presupuestarios. Eso significa que nosotros tuvimos que también hacer un espacio en el presupuesto del sector. Todo eso se hizo muy rápido. Si lo más complejo fue llegar a la mecánica por este procedimiento excepcional, y que responde a una situación extraordinaria. Es excepcional porque la condición que lo provocó fue extraordinaria, que fue la pandemia, la guerra y las modificaciones que hubo que hacer en los contratos producto del aumento de precios, y que por la forma en que son los contratos del sector no permitían hacer la misma mecánica que se ocupó en el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Gracias, presidente.
Dos o tres cosas. Una es que efectivamente en algunos de estos hospitales se aplicó el 304 y el monto que daba era muy, pero muy lejos de lo que era la realidad, por lo tanto no era aplicable. Como dijo la ministra, este era un proceso excepcional y la diferencia está en que el contrato lo firma el director de servicio. Y la dificultad que principalmente hubo era cómo hacíamos un mecanismo que no arriesgara que el director de servicio fuera sometido a un juicio de cuenta con su patrimonio. Y esa fue un escollo principal. Y se encontró esta manera de cautelar, primero que hubiese un mandato, que hubiese un respaldo presupuestario, y eso es lo que los abogados y técnicos dijeron, mire, esto cautela esa situación. De tal manera que yo diría que ese fue el principal escollo. La otra cosa es que esto ya está en marcha, esto no es una proyección, ya el decreto delegatorio existe, la DIPRES esta semana ya mandó los decretos a su evaluación, los directores de servicios están informados, los asesores jurídicos también, ya hay procesos de conversaciones con las empresas y se les va a entregar a los servicios de salud un contrato tipo, de manera que no se pongan creativos, salvo modificaciones locales que son entendibles, de tal manera que todo este proceso sea hecho a la mayor brevedad posible, porque entendemos lo que se señalaba acá de la necesidad de que estos proyectos terminen lo antes posible. Gracias. Muchas gracias. Sí, Sí, no, el senador Gana. ¿Cómo estamos de hora todavía? Sí, pedamos una prórroga, pedamos por lo menos unos 15 minutos más, si le parece a los señores senadores. Sí, Senador Gaona. Sí, presidente, yo no voy a ahondar en las causas y las razones porque ya las explicaron ampliamente. Esto es un problema que ocurrió, que se solucionó bien en obras públicas porque se hizo un mecanismo de recálculo polinómico y se resolvieron también para las concesiones y todo eso, pero no así para el Ministerio de Salud. Esto ya data de un año. Lo que nos han venido a señalar acá tanto la ministra como el subsecretario no significa que las obras estén avanzando. Las obras siguen paralizadas. O sea, eso hay que tenerlo. Sí, pero me refiero de que no hay operación y todavía no hay pagos para los avances y eso todavía no ocurre, digamos. Entonces, yo quisiera, para no entrar en la discusión de uno por uno y por el tiempo que tenemos, que especialmente los que están asociados al decreto 18, que es este acuerdo que hay entre MinSal y Hacienda, o sea, Mideso y Hacienda para hacer esta forma de cálculo nuevo y ampliación de presupuesto y todo esto, porque esto se definió con presupuesto del 2024. Y esto se definió durante la discusión presupuestaria del año pasado, para poder tener la plata este año, y ya vamos al 7º mes y estamos recién resolviendo este tema. Entonces me gustaría que el Ministerio nos pudiera hacer llegar, presidente, un detalle con cada uno de estos hospitales que están asociados al decreto 18, o al oficio 18, no sé cómo es, ordinario 18, con los hitos administrativos que corresponden completar por cada uno de estos proyectos. Y esos hitos administrativos asociados a plazos estimativos. Porque yo entiendo que esto debiera estar resuelto antes de que termine el ejercicio presupuestario. Porque si no, entramos en un problema más grande, digamos. Entonces, yo quisiera esa información, presidente, que nos pudiesen hacer llegar a la brevedad al Ministerio de Salud de manera oficial a esta comisión, donde los hospitales provincial de Marga, Ñuble, Linares, Melipilla, en fin, los que están asociados al decreto 18, porque los otros es otro mecanismo, entiendo, el que están buscando la solución, con estos hitos administrativos y el plazo estimativo, de tal manera de efectivamente transmitir tranquilidad a los senadores que nos han preguntado por estos temas y a algunas comunidades que han pedido claridad respecto de esto, presidente. Lo demás me queda claro que es un poco la misma información que yo tenía y por lo tanto lo que necesito sí es tener certezas de plazos estimativos y de desglosados hitos administrativos relevantes por hito administrativo relevante. Eso, presidente. Le pido un segundo para que podamos acumularla. Hay un par de preguntas, hacemos la respuesta a todas de la senadora Órdenes y entiendo que el senador Juan Luis Castro también va a hacer uso de la palabra y el senador, hacemos las preguntas breves para que ustedes puedan acumularlas y formular la respuesta. Gracias. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que dentro de este listado está el Hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico, en la comuna de Chile Chico. Ahí hay un tema respecto, no se va a poder cumplir con la fecha de entrega, precisamente porque esta infraestructura hospitalaria demanda más de 800
o sea, el tema energético no está dando el ancho, porque no está la central eléctrica que tenía que cubrir y no va a estar. Entonces se va a suplir con un generador. Eso ya es una variable distinta a los propios y que tienen un carácter más burocrático a veces. Entonces la pregunta, si no la tienen ahora, pero que nos entreguen un detalle, efectivamente, cómo se realizaron esos cambios, cómo se toma esa definición y cuánto atrasa la obra. Yo digo esto porque además al inicio de la comisión, presidente, yo solicité que se informara sobre la posta de Villa Cerro Castillo. Eso es distinto porque esa obra está terminada. Incluso se ha señalado que están esperando que vaya una autoridad nacional. Yo lo que le quiero pedir al ministerio, yo entiendo que está lista para que la entreguen. La inauguraremos entre los que la vamos a ocupar, que somos los que habitamos en la región de Aysén, porque además ya está añeja, como se ha estado guardando literalmente. Yo les quiero pedir al menos, esa es distinta al Hospital Leopoldo Ortega, que se pueda poner en funcionamiento prontamente, y respecto al Hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico, que se entregue un cronograma más claro respecto al aumento ahí de los plazos, porque efectivamente están condicionados por una variable que tiene que ver con el suministro eléctrico para la infraestructura hospitalaria. Muchas gracias, presidente. Senador Castro y después senador Alfonso Urresti. Solo saludando a las autoridades, plantearles que el hospital de San Fernando está en un estudio de diseño preinversional en el Servicio de Salud de O'Higgins. Es un hospital que aquí, el senador Macaya y yo sabemos muy bien que ya ha venido con un proceso largo de solicitud, de petición, si bien no está ahí todavía, pero quiero marcar el énfasis para efectos del presupuesto próximo, en cuanto a que vaya avanzando el proceso para ese hospital, que es el día de mayor obsolescencia que hay en la región de O'Higgins. Sí. Un punto. Yo después voy a entrar con los dos concesionados que tocan O'Higgins, pero solamente una reflexión para que lo puedan ver las autoridades. Los equipos de salud que se traspasan del hospital antiguo al nuevo hospital y las dificultades de obtención de especialistas y todo lo que implica es un temazo permanentemente, porque en general la cultura ciudadana ve que llega el nuevo hospital y se asocia a todo el legítimo florecimiento de especialidades, coberturas, qué sé yo, que no siempre ocurre por razones que tienen que ver con el mercado de estos profesionales, que no es fácil tenerlos dentro de los hospitales y por lo tanto no sé cómo esta dimensión, yo sé que es como prematuro plantearlo ahora, pero en aquellos que están más próximos, en el escenario en que estamos hoy día en el trabajo profesional médico, y porque en todas partes se piden más especialistas, algunas son muy dramáticas las brechas, que ese sea un tema también de la mirada conjunto, porque es la estructura, sí, y hay muchos lugares que ya no da para más la estructura, pero la renovación de los profesionales y de los equipos de salud es decisivo en todo esto, para que tenga un sentido práctico en la atención del público. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Y por último, senador Alfonso Urresti, para después darle la palabra al Ejecutivo. Sí, gracias, presidente. Luego de ver el listado de proyectos, uno yo creo que debiera hacerse la reflexión y más allá del caso puntual que uno puede opinar de Yapel o de Keilen o de los grandes de Santiago, yo creo que, yo no soy titular de esta comisión, pero pertenecemos con Sergio Gaona a Obras Públicas, que habría que plantearse qué sucede. Porque a veces uno cree que es mala suerte de un lugar y que hubo ahí una mala gestión, pero es un modelo de construcción de hospitales desde pequeños hasta los más complejos en que algo no funciona bien. Y no solo ha ocurrido ahora, también. Correcto, sí. La mayoría de estos hospitales son 3 administraciones. Claro. Entonces, yo diría que, claro, uno como senador de un territorio pregunta por su hospital y es el que genera ira o molestia porque, lo decía el senador Coloma, te preguntan, genera muerte, genera incertidumbre, genera desempleo, todas las cosas. Yo haría una reflexión mayor, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? Yo siempre digo, yo no sé por qué
directamente el Ministerio de de Salud está construyendo hospitales. Yo creo que ustedes son pésimos constructores de hospitales como gestores. Pero también creo que las concesionarias tampoco han sido buenas. Entonces aquí estamos en el peor de los mundos porque ni lo uno ni lo otro. Y en ese andar, años de años, y yo siempre digo, ¿quién paga esto? ¿Quién paga la cuenta? Entonces, me gustaría hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que han pensado hacia futuro? Si al final estos hospitales terminan realizándose, pero a un costo brutal, con años de espera, con una tensión social y administrativa enorme. ¿Qué pueden hacer? Y pregunta concreta a propósito de un informe que me habían hecho llegar sobre propuestas para la mejora, la protección y gestión del componente arqueológico en proyectos de inversión y desarrollo que hacía el Colegio de Arqueólogos. ¿De qué manera se puede anticipar? Huele a negociado. No, de todas maneras, pero creo que es importante entender cómo tú anticipas terreno. En muchos lugares, ya en ciudades con mayor densidad o con mayor antigüedad, capitales provinciales o regionales, ya no quedan terrenos y el hospital tiene que salir del centro de la ciudad o de los lugares. ¿Qué capacidad hay de hacer reservas de terreno, de poder decir, mira, independiente que nos demoremos 20 años en Rancagua, pero el hospital va a estar en tal lugar y aseguramos un espacio con acceso? Porque es brutal lo que ustedes dicen. O sea, se hace un hospital y después no hay conexión al agua. CEFAM externo de Valdivia. Estamos recién conectando, o sea, lo que dice Jimena, se hace un hospital y no hay el suministro eléctrico suficiente. Entonces, hay algo que está fallando, no creo que sea un solo arquitecto, sea una sola persona o una administración. Entonces, ¿qué medida? Y lo último, presidente, para poder hacer un oficio a propósito de la arqueología, y por eso es relevante, ¿cuánto dinero, si ustedes nos pudieran hacer llegar como un oficio, se han contratado en consultorías para levantamientos arqueológicos? No, pero lo han hecho, al menos en el de la Unión, tengo antecedentes que se hizo en particular, pero, que ministra, que volvemos al mismo tema, usted dice no lo hacemos nosotros, pero en La Plata sale del Estado, y eso es lo brutal, que nosotros pagamos ingentes cifras en arqueología, que para llegar a lo mismo, y que no aportan valor y tampoco con eso acortamos. Entonces, o haces una consulta anticipatoria y tú dices, tenemos estos terrenos, este terreno no va a haber problema de arqueología, no hay problema, y no lo haces después contra la obra medio funcionar. O sea, yo lo que digo, presidente, si me lo permite, es cómo mejoramos el procedimiento. Si tenemos estos 20 hospitales y 30 hospitales, ¿dónde vamos modificando algunas cosas? Eso, y si nos pudieran hacer llegar al menos los estudios en los de ustedes y los de los de concesiones, cuánta plata se ha gastado en consultorías arqueológicas y en la indicación de las empresas. ¿Ah? Como antecedente, estamos trabajando, así como aprobamos una ley que la hicimos transversalmente, que todos ustedes votaron para que las sesiones del Consejo de Monumentos sean transmitidas y haya acta, cosa que no había. Ahora estamos pidiendo que los consejeros y las personas que participan hagan declaraciones de interés y patrimonio, situación que tampoco se realiza. Entonces, los conflictos de interés, y por eso es bueno cruzar la información que ustedes tienen en montos con las empresas adjudicatarias. Se le pediría si podemos hacer un oficio sobre eso. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que pueda hacerse cargo de las preguntas que han sido formuladas por los señores senadores. ¿Quiere hacer algún caso? Porque no tenemos mucho tiempo, senador Gaona. Una precisión Sí. que no alcancé a decirlo. Respecto al hospital de Illapel, es impresentable que la Contraloría detecte que tiene problemas de urbanización del terreno. O sea, hicimos diseño, o sea, yo no estoy culpando a la actual administración, yo quiero saber la responsabilidad funcionaria, porque esto viene de hace un buen rato. Entonces, es impresentable que las dificultades que haya presentado Contraloría es que los terrenos no están urbanizados. Hicimos diseño, llamamos a licitación, íbamos a entrar a la adjudicación y los terrenos no están urbanizados. Se aprobaron las bases, todo. ¿Cómo pasó esto? También. Y la responsabilidad de funcionarios respecto a este tema. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a las consultas que hicieron anteriormente, respecto al avance en el tema de licencias médicas, ayer se comenzó la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud. Yo misma estuve presente para hacer presentación de las indicaciones y entiendo que la semana que viene va a empezar la votación. Así que nosotros, como habíamos comprometido, le pusimos urgencia, así que se está cumpliendo al menos con ese compromiso. Licencias médicas grandes emisoras, que ya se presentaron las indicaciones y se va a comenzar la votación. Sí, sí está. Con respecto al tema de los profesionales oncológicos, nosotros efectivamente en las solicitudes de presupuesto para la formación de especialistas hemos privilegiado las especialidades que son prioridad de la gestión, oncología, que venía con la prioridad por el proyecto de ley de cáncer, y el tema de psiquiatría. Además, nosotros tenemos un decreto que está reconociendo la especialidad para las enfermeras oncológicas y de salud mental, que está todavía en trámite, pero que ya salió del Ministerio, que en el fondo va a reforzar la capacidad profesional en estas áreas, y eso implica también que el Ministerio va a desarrollar y va a destinar recursos a la formación de las enfermeras con estas especialidades, cosa que no ha ocurrido nunca en el pasado, que siempre los recursos de especialización han sido destinados a los profesionales médicos. Entonces nosotros hemos hecho este avance y estamos a la espera que se apruebe ese decreto. La cantidad exacta de profesionales oncológicos no la puedo dar porque estamos a la espera de que se nos apruebe la solicitud presupuestaria. Con respecto al tema del hospital, bueno, como se mencionó aquí, el tema del Hospital de Chile Chico, que efectivamente se va a trabajar con generadores. Yo no tengo mayor detalle, no sé si el subsecretario puede entregar o el jefe de inversiones, con respecto a cómo se va a funcionar con ese generador. Esto ya es una condición que por cierto, no escapa un poco lo sectorial, pero yo reconozco en lo que dice el senador Durresti y también el senador Gaona, que no escapa a la planificación del Estado. O sea, que en el fondo hay un tema y que se ha visto en distintos establecimientos en que la obra va avanzando y no está el camino, no está el canal, no está la conexión de agua. Y tiene que ver un poco con, primero, de que efectivamente los proyectos son muy grandes, cosa que nosotros lo hemos comentado con el subsecretario, son de una magnitud de obra que hace difícil, faraónicos, les digo yo, son hospitales faraónicos, incluso los CEFAM ya son faraónicos, son de un tamaño tan grande que necesitan terrenos muy grandes, y esos terrenos no están disponibles al interior de las ciudades. A nosotros tampoco nos gusta que los hospitales se vayan afuera de la ciudad. A mí personalmente, al subsecretario, no me gusta porque la gente, ya incluso acá en Valparaíso se ha hecho la discusión de dónde se va a situar el Van Buren, y es mucho mejor que en realidad se siga tratando de utilizar el lugar donde que ya tiene todas las vías de acceso, etcétera. Pero para estos proyectos grandes ha sido en el pasado, cuando ya se designaron los terrenos, que por cierto no fueron administraciones previas, o varias administraciones previas en algunos casos, se optó por estas situaciones, y eso de alguna forma es un desafío a la forma que nosotros trabajamos, y eso reconocemos que se tiene que mejorar, en el sentido de que si se decide un terreno, de que todas las distintas áreas del Estado avanzar para que efectivamente se logre tener un proyecto armónico y no falte en el último momento un tema que deja atrasado un proyecto hospitalario o de distinta naturaleza. Esto es común para otros proyectos también del Estado y es un desafío. Y yo creo que ese desafío continúa, y para nosotros también es relevante el hecho de que los terrenos, tampoco nosotros podemos comprar terreno sin proyecto. O sea, lo más podemos cautelar, no perder los terrenos, que es una preocupación que esta administración y con el subsecretario hemos tenido en el sentido del destino de los hospitales antiguos, que esos están ubicados en el centro de la ciudad. Y que muchas veces generan la solicitud por autoridades, qué sé yo, que se entregue el terreno, y nosotros decimos, bueno, no, porque ese terreno, en realidad el hospital se puede habilitar, necesitamos todavía camas, necesitamos camas de menor complejidad, y eventualmente vamos a necesitar ese terreno en el futuro. Entonces, eso es lo que hemos tratado de ver nosotros, en el sentido de no perder esos paños que son de alto costo en cada una de las ciudades, porque justamente los hospitales antiguos están situados en un lugar que es privilegiado y que la ciudad se sigue construyendo en torno a ellos, como son proyectos antiguos.
Con respecto al tema arqueológico, vamos a averiguar lo que tengamos nosotros de antecedentes, pero no tenemos todos los antecedentes. Hay tecnología en realidad nueva que permite hacer escáner de los terrenos, que quizás se debería hacer un trabajo previo para averiguar, en el fondo, antes de hacer ninguna construcción, si tiene algo debajo, en el fondo, que pueda generar después un hallazgo arqueológico. Eso hay tecnología que está disponible, no sé, nunca he visto que la hayamos ocupado, pero yo creo que hay que avanzar hacia eso. En el fondo, hacer como un prerequisito de que el terreno esté como mejor estudiado hasta donde se pueda. Siempre va a haber posibilidades que no sean, claro, que sean difíciles de prever. Eso es lo que yo podría contestar de las consultas que ustedes hicieron. No sé si, subsecretario, usted quiere complementar. Sí, un par de cosas. Primero, el tema del hospital de Chile Chico, para no confundir, no está dentro del ordinario 18, es otra situación. Eso está, tiene el mandato de parte del Ministerio de la Dirección de Arquitectura del MOP. Lo que sabemos es que efectivamente el tema de la potencia de energía está siendo resuelto, va a ser resuelto con un concepto que yo no entiendo bien, que es generación en cascada, que parece que son varios generadores que se van sumando para llegar a la potencia requerida. Pero yo... es lo que... Se le fue por la cascada. Bueno, es la información que tengo. Respecto a la posta, efectivamente tenemos una inversión del director de servicio que esperamos cumplir en este mes, a lo más allá de un mes. Queremos estar en Aysén para no solo la posta de Cerro Castillo, sino que mirar otros temas. Pero efectivamente podrían empezar a usar esa posta y no esperar la inauguración. De hecho, en muchos hospitales la inauguración es bastante tiempo después del inicio de operaciones, ¿no? Así que voy a hablar con el director de servicio para que no nos esté esperando eso. Una nota sobre el tema del presupuesto. Justamente lo que yo dije al principio de la baja ejecución presupuestaria este año es porque justamente teníamos contemplado gastar este montón de plata, porque ese era el presupuesto original, pero ahora vamos a reponer el cumplimiento presupuestario, de ejecución presupuestaria por este desembolso de este monto, que es reasignación, es retroactivo, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Respecto a los especialistas y los nuevos proyectos, la necesidad de especialistas es muy alta. Nosotros tenemos, y lo sabemos, un cupo limitado de formación. Son cupos que hemos ido extendiendo en el curso de todos estos años, pero hay ciertos límites. No tenemos más capacidad, o no hay más docentes, o no hay cupo físico para cubrir. Eso es una parte del tema. Pero la otra parte es que la priorización respecto a los especialistas que debemos formar, uno de los elementos son justamente los proyectos de inversión que van a ser abiertos en los años siguientes. Y eso es parte de un capítulo de un proyecto de inversión, que es el capítulo de recursos humanos, que dice, mire, para este proyecto se requieren 2.000 y tantas personas de estas características, y se ve a través de la formación cómo se cubren esas necesidades, pero entendiendo que la necesidad de especialistas excede nuestras capacidades actuales. Y respecto a las dificultades del proceso de construcción, claro, no es entendible que el proyecto de Van Buren o el Barros Luco mismo lleven 20 o 25 años como proyecto, ¿no? Y las dificultades, las principales dificultades que tenemos son de terreno. Muchos de los proyectos que están en preinversión no están en preinversión porque no sean prioritarios, simplemente porque no tienen terreno. Entonces ahí hay un escollo que yo creo que hay que resolver y probablemente se va a requerir de alguna legislación que apoye esta cosa. Yo he planteado la expropiación, así como se expropian carreteras. Un hospital es tan importante como una carretera, por ejemplo, ¿no? O más. Pero yo creo que ese efectivamente es un gran problema. Y eso limitaría el tiempo de ejecución mucho. Por supuesto que hay otros procesos
en la ejecución que creo que forman parte del concepto de la tramitología, seguramente, que hay que revisar. Ahora, solo para mencionar la historia, una parte importante de la historia de salud en Chile la construyó la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, que era pública, y la mayor parte de los hospitales que están todavía parados son de ese origen. Sí, estamos casi en la hora. Pero, ¿cuánto viene la lista, el listado del tema de los concesionados? Casi no tenemos mucho rato, sí, vamos a estar sujetos al tema de la sala. Pero roguemos 10 minutos aunque sea, pero por lo menos para dejar asentado eso, para que no interrumpamos. ¿Se acordó el cronograma por los hitos administrativos? ¿Acordado qué cronograma, perdón, senador Gaona, para que el secretario no tenga problemas después? ¿Cronograma con? Asociado a la circular 18, al oficio 18, ¿ya? Con los hitos administrativos que implica cada uno y con los plazos estimativos de cada hito. Perfecto, acordado de esa manera. Sí. Director de concesiones, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio. Es que no vamos a tener tiempo, senador Castro. El tema de la venta ilegal de medicamentos. ¿De la qué? Venta ilegal de medicamentos que está en Constitución. Y si tiene razón el senador Urresti, la ley del pajarete está con urgencia simple en la Comisión de Cultura. O sea, no es responsabilidad de la ministra, no tiene que ir En la la ministra. sala de la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas también. Sí, pero es que, por favor. Yo creo que es responsabilidad de otro ministerio. Sí, lógico. Ya. Por favor, director. También. Director, por favor. Gracias, presidente, y por su intermedio. Saludo a los parlamentarios de esta comisión. Seré bien breve porque entiendo que el tiempo apremia. Solo una pequeña reflexión respecto a lo que ha mencionado el subsecretario y también en su intervención el senador Urresti. Yo creo que igual es bueno poner en contexto lo que está ocurriendo con los hospitales porque estamos construyendo como hace mucho tiempo no ocurría. Había un rezago enorme en infraestructura hospitalaria. Creo que la última gran capacidad que tuvo el Estado o el país de construir hospitales fue precisamente cuando existía la Sociedad Constructora de Hospitales en Chile. Y por lo tanto estamos con una cantidad y carga de trabajo importante y esto tiene impacto en distintas áreas, entre las cuales están empresas constructoras, proveedores de materiales, profesionales, ministerios, en fin. Dicho todo ello, la verdad es que incluso eso impacta en la Dirección General de Concesiones, que es una dirección que tiene 79 proyectos en este minuto, contratos vigentes, y la segunda cartera después de las carreteras, que es lo más habitualmente que tiene concesiones como responsabilidad, son los hospitales. Tenemos actualmente 20 en construcción. Esto parte con un primer programa de infraestructura hospitalaria que incluyó el Hospital de Maipú y La Florida. Luego, dentro de este primer programa, muta con algunas diferencias donde se contrata equipamiento médico junto con la infraestructura, en el caso del Hospital de Antofagasta, Félix Bulnes, y El Salvador Geriátrico, que son dos. También concuerdo con que la envergadura de estos proyectos, sin duda, es la edificación pública más compleja que existe en construcción. Es la más compleja, lo digo como profesional del área. No existe una edificación más difícil, dado que tiene muchos sistemas, pero requiere de mucha coordinación. El segundo programa, que fue durante el periodo del presidente Piñera, ya involucró la contratación, la licitación y contratación de 9 contratos que son 18 hospitales nuevos. Entonces se suman a los 2 que se estaban construyendo, que El Salvador y el geriátrico, a la suma, digamos, total de los 20 hospitales que actualmente tenemos en construcción y por tanto quedamos con 4 en operación actualmente por el modelo de concesiones. Voy a pasar esta lista para hacerlo bien rápido. Es muy importante tener presente, y esto siempre es importante desde el punto de vista de comprensión de que esta es una herramienta de financiamiento, el mandante es salud. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregarle a nuestro mandante un proyecto de acuerdo a lo que el contrato estableció. En nuestra nueva camada de hospitales, a diferencia de los primeros, estos 18 que se licitaron durante la administración anterior, hay una diferencia porque ya no contienen los servicios, la mayoría de los servicios que tenían los anteriores. Aquí básicamente es construcción, o sea, es diseño, construcción,
mantenimiento de la infraestructura, provisión del equipamiento médico y reposición del equipamiento médico durante el periodo que dura la concesión. Sin perjuicio de todo lo anterior, de los 20 hospitales que estamos hoy día construyendo o en etapa de construcción, tenemos 19 en distintos estados de avance. El Salvador Geriátrico está hoy día en un 82%, un proyecto que tuvo dificultades efectivamente con el COVID y con lo que ocurrió por el aumento de los insumos de la construcción. Sin embargo, el sistema de concesiones y su ley permite una fórmula de resolución de controversia que ha resultado más rápida que las otras medidas a través de las cuales se ha hecho este reajuste en los otros contratos de vía directa. El hospital de Cauquenes, Constitución y Parral, que es el grupo de la red Maule, es probablemente el más avanzado y tiene una particularidad. Partió en este gobierno la construcción y estamos trabajando duro para que lo podamos incluso entregar durante si no los 3, la mayor cantidad durante esta misma administración, atendiendo precisamente a las dudas que ha planteado el senador Durresti. La concesión del hospital Huimpaine, aquí también encontramos hallazgos arqueológicos. Vamos a construirle el dato que usted nos pide, senador. Ya lleva un 36% de avance, también partió el año pasado Son hospitales grandes, son 200 camas. El hospital de La Serena, que tuvo una dificultad, dado que el proyecto licitado no respondía a las necesidades que fueron trabajadas durante el periodo del perfil del proyecto. Y afortunadamente, después de un largo periodo de negociaciones entre la sociedad concesionaria, el MOP, el Ministerio de Salud, DIPRES, etcétera, hemos llegado a un acuerdo. El día de ayer hemos firmado ese acuerdo, que ahora tiene que pasar su trámite administrativo, digamos, es la parte más fácil de lo que queda del camino. Y por lo tanto aquí, sobre todo a los representantes de la región de Coquimbo, senador Gaona, quiero darle esta buena noticia, porque esto implica que echamos a andar también uno de los hospitales, el segundo de este grupo más grande del país. Adicionalmente, tenemos en construcción también la concesión de la red Los Ríos Los Lagos, el Hospital de la Unión, Puerto Varas, La Unión, Los Ríos y Río Bueno. Aquí todos estos proyectos han iniciado en distintas etapas, a excepción del Hospital de La Unión, donde efectivamente se encontraron restos arqueológicos, se hizo el rescate, se hizo la caracterización, luego el rescate, y luego un conjunto de comunidades le pidieron o expresaron al Consejo de Monumentos Nacionales la necesidad o la pertinencia de realizar una consulta indígena, previo a la construcción. Nosotros hicimos nuestra presentación en el Consejo y el Consejo determinó que era pertinente desarrollar esa consulta. La consulta la hace el Consejo de Monumentos Nacionales, no es el MOP ni el Ministerio de Salud, es de responsabilidad del Consejo, quiero dejar bien claro eso también, pero de manera de poder avanzar más rápido por la disponibilidad de recursos, hemos buscado la forma y ya firmamos un convenio, el MOP va a solventar los costos de esa consulta y la primera fecha inicia a fines de este mes, por lo tanto esperamos que con esta misma celeridad podamos concluir pronto ese trámite que se nos ha exigido y iniciar las obras. El resto ya tienen distintos porcentajes. Don presidente, ¿qué fecha es eso? Porque si nos vamos a tomar, o sea, al ritmo que van de toma de decisiones, antes que esté usted, director, no, pero que la consulta indígena no tiene una fecha de término, es un proceso, tiene que ser de buena fe, tiene que tener todas las condiciones, los estándares. Tú no puedes, porque caes en 2026. Claro, yo creo que es importante ver eso, director, porque yo lo señalé. En diciembre del año pasado las comunidades pidieron la consulta indígena. Nos demoramos 8 meses en recién comenzar a hacerla. La fecha del convenio es de estos días. A ese ritmo, ¿para cuándo estamos hablando? Bueno, senador, por su intermedio, presidente, no estoy en condiciones de poder asegurar una fecha, debido a que este es un proceso que tiene... Pero sí tenemos estimaciones, dadas las características de esta consulta en particular, que es más acotada que las que en general se hacen, porque es una comunidad que está situada en un lugar preciso, porque son vecinos del hospital, que es distinto a lo que ocurre, o cercano, que es distinto a lo que ocurre en una carretera. Bueno, usted conoce más las comunidades que nosotros, pero
tenemos la impresión de que va a ser más corta que las que hemos hecho en otros casos, donde también hemos tenido éxito. Sin embargo, los plazos que usted menciona, senador, no son atribuibles al proyecto, sino que más bien es efectivamente este órgano colegiado que es externo a la administración, o más bien tiene hasta el momento así, nosotros nos sometimos, entregamos a tiempo los informes que se nos solicitaron, pero el punto es que el compromiso, por lo menos del Ejecutivo, es actuar con rapidez para lograr poner en obra pronto ese hospital, porque además va a tener impacto en la propia equilibrio económico del contrato. Así que para nosotros es una cuestión muy relevante que inicie lo antes posible. Voy terminando, aquí dice hospital en diseño, pero en realidad Coquimbo ya está en construcción. Los hechos andan más rápido que la exposición. El hospital, la concesión de Biobío están también cerrando algunos procesos de caracterización arqueológica y entran ojalá este mes en construcción. Finalmente, el Hospital Nacional del Cáncer está en etapa ya adjudicado, pero en etapa de diseño, está, digamos, administrativamente en etapa de construcción, igual que el de neurocirugía. Son hospitales grandes, y esto totaliza 3.480 millones de dólares que se están desarrollando a través de esta herramienta. 1.000 corresponden al primer programa y 2.500 prácticamente al segundo. Esto está hoy día, el 2024, en la foto de hoy, pudiendo entregar empleo por más de 5.800 puestos de trabajo promedio mensual, y esperamos que en régimen, con todos los hospitales en construcción, sean 11.000 trabajadores que estén llevando adelante, edificando estos proyectos. Tiene una amplitud, estos 20 hospitales, de cobertura. Esto siempre es un número complejo porque hay algunos hospitales que tienen, digamos, estos institutos de alta complejidad, atienden a mucha población que no necesariamente está situado en el lugar donde está el hospital, pero alrededor de 14 millones de personas, casi la totalidad, o 2/3 de la población, o sea, 3/4 de la población de Chile, y efectivamente aumenta ostensiblemente no solo la superficie edificada, sino que también las camas críticas y los pabellones quirúrgicos que tanto se requieren. Eso es, presidente. Por favor. Senador, por su intermedio, presidente, Pichilemu y Rengo están adjudicados, están en la etapa de diseño de la aprobación de los proyectos, que es la primera etapa de cada contrato de concesión, donde con el Servicio de Salud y con la Subsecretaría y la dirección del hospital se llega a establecer el diseño definitivo para iniciar la construcción. Y esperamos eso ocurra dentro de mediados del próximo año. La construcción. Bien. ¿Estamos? Bueno, habiéndose cumplido, muchas gracias por la respuesta, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está se levanta.